vamos a trabajar con la forma para poder clasificarlas. Entonces, lo primero que tenemos que saber es cuándo no es una integral que no tiene ningún problema. O sea, digo que no es impropia. O sea, por ejemplo, una integral 1 a la 4 y voy a poner aquí una fracción. O sea, si no tiene fracción como esta, automáticamente ya no va a tener ningún problema en este polinomio. Los polinomios no tienen ningún problema. Cuando hay un problema, por ejemplo, aquí yo voy a poner un 1 y debajo de ese 1 voy a poner, digamos, x más 1. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta? Yo tomo este y uno lo que hacía era hacer un solve. Para eso tienen que revisar el video de dominio máximo de Mate 1. Aquí el problema es menos 1. Muy bien, esta es una manera de hacerlo. O sea, ahora si yo les pregunto, ¿menos 1 pertenece a este intervalo? No. Entonces, esta no tiene ningún problema. O sea, no es una integral impropia. O sea, no tiene ahí este número que le va a afectar. Gráficamente, ¿cómo lo hacemos? Vamos a graficar esa. Esa sería poner 1 dividido entre x más 4 y tenemos que poner el intervalo. Sería 1 menor que x menor que 4. Esa fue la primera que hicimos. Sorry, aquí es un 1. En esta. Igual no importa, es lo mismo. Obtenemos esta. Ahora ustedes se preguntan, ¿aquí hay algún problema? ¿Tiende al infinito o hay un corte en ella? No. Entonces, como no tiende al infinito y no hay ningún corte, entonces esta se clasifica como no, digamos, integral, por así decirlo, normal. O sea, integral que no es impropia. Es una integral que no es impropia. Ahora, voy a copiar esta misma, la pongo acá y voy a cambiar el intervalo, digamos, de ese, no importa, el mismo intervalo, de 1 a 4. Y voy a cambiar aquí el número y voy a ponerle, por ejemplo, menos 3. Entonces, si uno lo hace con un solve, que lo quiere, si lo quieren, lo pueden hacer. No es necesario hacer el solve. Uno pone x menos 3 igual a 0 y resuelve para x y obtenemos 3. ¿Lo ven? Ahora, ¿este 3 pertenece al intervalo 1, 4? Sí. Entonces va a haber un problema, un detalle ahí. Entonces yo me voy a ir a ¿cómo se llama? A GeoGebra y voy a graficarla, esa segunda. Entonces, voy a eliminar esta acá y voy a graficar 1 dividido entre x menos 3 y el intervalo iría 1 menor que x menor que 4. Entonces, veamos la gráfica. Aquí hay un problema, la gráfica, ¿lo ven? Está cortada. Se nota muy bien la diferencia con la anterior. En este caso, esta de acá va a ser una de impropia de segunda especie. Ahora ustedes se preguntarán, pero ¿por qué hicimos de primero la de segunda especie en vez de la de primera especie? Porque la de la primera especie, digamos, por ejemplo, digamos, no tiene que tener ningún problema en el dominio y tiene que tender al infinito, así, como esta. Entonces, voy a graficarla para que vean lo que pasa. ¿La ven? ¿Cómo pongo el infinito? Bueno, acá en GeoGebra voy a borrar esto. Sería 1 dividido entre x más 3. Y empieza en 1, de 1 más infinito. Entonces nada más la pongo así. Entonces, si ustedes notan, en este pedazo no hay ningún problema. O sea, no hay nada que se corte. Entonces, bueno, si no hay nada que se corte, ojo, pero tiende al infinito. Entonces, esta es impropia de primera especie. Bien, ahora sí, ustedes se preguntarán ahora, ¿cómo sé yo cuándo es una impropia de tercera especie? Es cuando tiende al infinito y aparte tiene un corte. Entonces veamos esta. Esta de acá es el 1 al infinito de 1 entre x menos 3. Entonces me voy aquí a GeoGebra
y voy a graficarla. Entonces aquí lo único que tengo que hacer es un cambio aquí, con este menos. ¿Y qué es lo que sucedió? En la gráfica, recuerden, es del 1 al infinito. En la gráfica, lo ven, está al infinito y tiene un corte. Entonces la mezcla de las dos cosas hace que sea una de tercera especie. Entonces lo pongo acá. Me doy cuenta que es una impropia de tercera especie. Entonces el resumen es así. Una integral no es impropia cuando no tiene ningún problema. Y es en un intervalo pequeño, cerrado, o sea, no tiende al infinito. Es de segunda especie cuando es un intervalo cerrado, o sea, como la anterior, pero hay un corte. Es de primera especie cuando no hay ningún corte, pero tiende al infinito. Y es de tercera especie cuando tiende al infinito y tiene un corte. Y listo, ese sería el video.